Bueno, buenas tardes. Vamos a retomar la exposición. Eh, es importante de que este trabajo que estamos haciendo vía web podamos entenderlo de que es un avance de lo que se viene más adelante en los próximos días que vamos a poder hacer en términos presenciales. Yo el día de ayer les mandé una encuesta. Tengo estimado que hay más o menos alrededor de 70 inscritos y solamente han contestado 10 personas. Entonces, creo que no ha habido una claridad en este tema. Quiero que entiendan de que esta es una encuesta académica, es una encuesta que lo vamos a hacer como un ejercicio teórico para que puedan entender cómo una herramienta de Google nos puede servir a nosotros los planificadores y cómo podemos interpretar estos resultados. Entonces, la encuesta está referida a Cusco. Yo entiendo de que hay participantes de diferentes partes del Perú, pero les pediría a estas personas que son de otras partes del Perú que contesten la encuesta asumiendo de que viven en un distrito de Cusco, pero toman en cuenta su movilidad en la ciudad que realizan, que viven, ¿no? Que radican. Entonces, pueden escoger aleatoriamente el distrito donde viven, pero sí es importante que tengamos una base de datos. Si hay 70 participantes, siquiera 3/4 partes deberían de contestar para poder tener un análisis. Este análisis lo vamos a postergar para el día de mañana, esperando de que haya más respuestas y más atención a este ejercicio que estamos queriendo compartir con ustedes. Bueno, retomando el tema de la clase, retomando el tema del trabajo que se ha preparado para ustedes, es importante considerar los aspectos que se han tenido en cuenta el día de ayer. Básicamente es en lo que se refiere a esta diapositiva. Esta diapositiva lo que busca es entender cómo el proceso de planificación es dinámico, que ha habido un antes, un presente, y frente a los hechos actuales que estamos viviendo con el COVID-19, se presenta un nuevo escenario. Entonces, este proceso de la planificación es importante entenderlo para que cuando ustedes hagan análisis y propuestas y estudios referidos a la planificación, entiendan que la planificación es dinámica. Es una ciencia social dinámica con cambios, y nosotros los técnicos, los profesionales que manejamos el tema de planificación, tenemos que estar acordes con esta planificación, con esta dinámica de cambios. Entonces, por eso quería repetirla esta lámina, para que entiendan el sentido. Vamos a seguir en el tema de las palabras claves, que para mí deberían de tener claridad en lo que es la presentación de ayer y vayan asimilando, ¿no? Primero, tener una visión global de lo que está pasando en el mundo y sus tendencias, porque frente a esta visión global y frente a estas tendencias es como nosotros tenemos que tomar en cuenta las variables y la planificación. Entonces, la planificación, al no ser estática, van a jugar un rol importante estas variables globales, como es lo que está pasando actualmente, ¿no? Una pandemia global, cómo está afectando a todas las ciudades, a grandes, a chicos, a ricos, a pobres. Realmente esto recién empieza. Entonces tenemos que tener de alguna manera la capacidad para que podamos ver cómo cómo los profesionales que planificamos la ciudad, que planificamos el futuro, se va adaptando este tipo de nuevas variables. Tener una visión holística. Es importante tener esta visión holística porque antiguamente la planificación era netamente de los arquitectos y los ingenieros que también entraban. Hoy en día hay que entender que la planificación del desarrollo es una planificación holística con diferentes visiones y con diferentes aportes de diferentes profesionales. Es importante, el otro concepto que les había hablado es el manejo de indicadores. Este manejo de indicadores nos ayuda básicamente a lo que es demostrar nuestras hipótesis, demostrar nuestras propuestas, justificar nuestras propuestas, dar atención a una propuesta más que a la otra porque el indicador lo dice, porque el indicador lo demuestra que es así. Entonces, el manejo de indicadores es importante. Y el otro tema es la construcción de los indicadores. Por eso es de que
les digo, la encuesta les pediría que la contesten. Es una encuesta académica, es una encuesta para ver con los resultados un análisis y una propuesta de movilidad urbana. Entonces, esta construcción de indicadores es importante que sepamos qué herramientas hay en el medio y cómo nos van a servir, cómo las vamos a interpretar y cómo las aplicamos. El tema de salud pública es un tema que también debe de incluirse dentro de lo que es el análisis de la planificación. Y obviamente aprender de experiencias internacionales, aprender de experiencias, cómo se está desarrollando en otras ciudades esta política y hacia dónde va esta política. Y obviamente al final sacar un modelo propio. Esto es importante, sacar un modelo propio, porque no podemos hacer un copy-paste. No podemos sacar un plan de otro sitio y aplicarlo en nuestra realidad. Creo que tenemos que tener esa capacidad para interpretar nuestras necesidades y proponer el modelo propio de desarrollo, el modelo propio de movilidad urbana que se ajusta a nuestra realidad, que se ajusta a nuestras necesidades. Y esto lo quiero demostrar ¿cómo? Básicamente con este esquema para un modelo propio. Este es un esquema que lo he preparado donde se habla un poco de la realidad de Lima. ¿Ya? Este esquema nos muestra qué cosa. Nos muestra una visión de la movilidad sostenible donde se van aplicando diferentes criterios, cómo se va invirtiendo. Entonces, y cómo se va implementando el proceso, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo del cuadro vemos todo lo que es un transporte motorizado masivo y en el otro lado un transporte no motorizado, que aún no es masivo. Entonces, en el transporte motorizado masivo, la visión que tenemos nosotros básicamente es, acá en Lima, implementar trenes, implementar el metropolitano e implementar los corredores complementarios. Entonces, dentro de los trenes, son 5 líneas de trenes propuestas. La línea 1 está moviendo al 3% de usuarios. La línea que ya está en operación, la línea 2 está en construcción. Tenemos al metropolitano, que más o menos también mueve el 3% de todos los viajes acá en Lima. Es el COSAC 1, que está en operación. Y los corredores complementarios, básicamente, mueven al 1.7% de todos los usuarios que tenemos en Lima, que son 22 millones de viajes diarios. Estos corredores complementarios básicamente son el corredor rojo, azul, amarillo, morado, verde. Entonces, esta es la visión de lo que es un tema de transporte motorizado masivo y dentro de una visión de movilidad sostenible. El tren es básicamente a electricidad. El metropolitano es a gas natural. Y en el tema de los corredores complementarios, lo que se está promoviendo es el cambio de la matriz energética, que estos sean a electricidad. Ya existen vehículos eléctricos de transporte masivo, en el corredor rojo está funcionando un vehículo eléctrico. Entonces, la idea es de que todos estos corredores, todos los buses que funcionan en estos corredores complementarios, sean buses a electricidad. Entonces, toda esta política de transporte motorizado está avanzando, creo que está encaminada, pero lamentablemente esto, por el monto de inversión, por el tipo de que recién se ha unificado la autoridad de transporte, por las políticas que recién se van encaminando, esto está demorando y todavía va a demorar más. Yo recuerdo que cuando recién empecé a meterme en este mundo del transporte y la movilidad, que son hace más de 15 años, ya se hablaba de que necesitábamos una autoridad única de transporte urbano. Bueno, son 15 años y tenemos la autoridad única de transporte. Entonces, el proceso de maduración de estos proyectos es bastante largo. Hoy en día, a nivel de ciudades intermedias, donde ustedes están, se ha creado desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Promovilidad. Promovilidad es el área del Ministerio de Transportes que va a dar soporte técnico y asistencia técnica a las diferentes ciudades intermedias en lo que es transporte masivo y transporte no motorizado. Entonces creo que ahí hay un nicho por trabajar con esta institución nueva que recién se va implementando. Hace un mes han nombrado al director ejecutivo. Entonces creo que ahí hay que ver
las oportunidades y las posibilidades de trabajo que está viendo, ¿no? Y en el otro cuadro, en el lado de la derecha, tenemos el transporte no motorizado. Dentro del transporte no motorizado tenemos la movilidad en bicicleta y la movilidad peatonal. De acuerdo a los datos de Lima, de los 22 millones de viajes diarios, nosotros tenemos que el 42% son viajes menores a 30 minutos. Y de esos 42%, el 12% son viajes a pie. Entonces, hay un 30% que no está siendo atendido ni por este transporte masivo, ni tampoco por la bicicleta. Entonces, ahí entra la informalidad. Motolineal, mototaxi, colectivo, combi, uno sube al bus y paga una china. Entonces, ese es un mercado potencial para atenderlo. Yo estoy seguro de que esta realidad que se vive en Lima también con las ciudades intermedias. Yo visito muchas ciudades intermedias para ver estos temas y definitivamente encuentro que el problema de Lima se refleja en otra dimensión en las ciudades intermedias. Entonces, estoy convencido de que este modelo de movilidad sostenible tiene que tener una visión bien clara, lo que es la parte motorizada masivo y lo que es no motorizado. Entiendo y conozco de que muchas ciudades intermedias aspiran a tener un BRT, como el metropolitano, un corredor segregado de alta capacidad, y están trabajando en ese norte, lo cual me parece muy bien. Ahí hay que apoyar, hay que trabajar. Pero en Lima, para que tengan una idea, la línea 1 del tren nos demoramos 25 años. El metropolitano nos demoramos 8 años. Los corredores complementarios están funcionando, pero definitivamente no son corredores segregados, no son corredores que estén eficientemente implementados. O sea, se implementaron en la época de Susana Villarán, después en el gobierno de Castañeda se implementaron algunos más, o sea, pero no funcionan de manera eficiente. Entonces, este tema de transporte masivo es una prioridad, pero lamentablemente el proceso de maduración de estos proyectos demanda mucho tiempo. Por eso considero de que el tema de transporte no motorizado es una opción interesante que se complementa al transporte masivo. O sea, si nosotros tuviésemos teóricamente un esquema claro, pero hay que construir todo el transporte masivo y después todos los alimentadores para este transporte masivo que vienen a ser la ciclovía. Entonces, ¿no? Entonces, el esquema teóricamente funcionaría. Transporte masivo, con tren en el caso de Lima y en las ciudades intermedias, todo lo que son los BRTs, y después las ciclovías que se vendrían a ser alimentadoras de este sistema masivo. Pero ese es un esquema teórico. Lo que nosotros necesitamos es ganar tiempo y avanzar con muchas cosas. Y el sistema de transporte masivo, que básicamente es el tema de la bicicleta, pues se puede construir en paralelo y los resultados van a ser mucho más antes que el sistema de transporte masivo. O sea, el transporte no motorizado viene a ser una respuesta inmediata. Hacer una ciclovía o una red de ciclovías se puede generar, se puede construir en un lapso básicamente de un periodo político que son 4 años. Entonces, a la larga esta red de ciclovías o esta red de transporte no motorizado va a atender una red mayor de sistema masivo de transporte. Por eso es de que tenemos que hacerles entender al público en general, a los políticos, de que este tipo de políticas destinadas a lo que es la bicicleta son complementarias y definitivamente en el corto plazo tienen un gran potencial. ¿Qué nos muestra la experiencia en pocos números de lo que es Lima metropolitana con lo que es la línea 1 del tren y la línea 2 del tren? En el cuadro vemos la línea 1 del tren, tiene una longitud de 35 kilómetros, un costo total de 2.100 millones y el costo por kilómetro de 61 millones por kilómetro. ¿Cuántos mueve? 500.000 pasajeros al día y el tiempo de construcción fue de 25 años. El cuadro 2, la línea 2, tenemos una longitud de 35 kilómetros, que es casi igual. Tenemos un costo de 5.600 millones
El costo por kilómetro es 161 millones, 100 millones más por kilómetro, por muchas razones que conocemos y también porque es subterráneo. Se estima que va a mover más de 600.000 pasajeros por día. El tiempo estimado de construcción son 11 años. Entonces, podemos ver que estos proyectos o megaproyectos, ¿cuál es su tiempo de maduración? Y todavía tenemos pendiente en Lima la línea 3, la línea 4, la línea 5. ¿Qué pasa en provincias? Este problema lo trasladamos a provincias y obviamente provincias, yo conozco muchas realidades, el caso de Cusco, Arequipa, Trujillo, Piura, todos apuntan a tener un BRT, una especie de COSAC. Perfecto, pero necesitamos trabajar en paralelo, reitero, lo de la lámina anterior, el tema de transporte no motorizado como un tema complementario, para no tener estos resultados que 25 años, que 30 años, y sigue el problema de transporte sin una solución concreta. Entonces, pasamos a un esquema teórico. ¿Qué pasa si nosotros no actuamos? ¿Qué pasa si nosotros no intervenimos? Acá hay un concepto que es claro para mí, que es la teoría de los umbrales. O sea, esta teoría de los umbrales lo que muestra es básicamente en varias filosofías de vida, hay el Corsis y Recorsis, el Barlovento y el Sotavento. Entonces lo que busca es entender que estas tendencias, como es el tema del transporte y la movilidad, tiene que haber un punto de quiebre, tiene que haber un punto de cambio. No podemos seguir cada vez peor como estamos. Y lo habíamos visto en las láminas de ayer, donde la cooperación japonesa evaluó de que con proyecto o sin proyecto y qué pasaba si ellos aplicaban el proyecto. Entonces veíamos, por decir en la lámina de ayer, que la velocidad promedio de viaje en Lima era en su momento, en el 2005, de 17 kilómetros por hora y al 2025 de 7 kilómetros por hora, porque no se iba a hacer nada. Y si es que se hacía, la velocidad promedio de viaje iba a ser de 11 kilómetros por hora. Entonces, como ese proyecto no se ha implementado, obviamente la velocidad promedio de viaje acá ha disminuido y cada vez es más crítica. Eso mismo sucede acá. Nosotros, en la medida en que no implementemos políticas estructurales de la movilidad, estamos en un punto de cada vez cayéndonos más al fondo, y estamos en un deterioro de la ciudad, deterioro del transporte y por ende deterioro de la calidad de vida. Pero esto, como dicen, hay un dicho, ¿no? No hay mal que dure ni 100 años, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, ese punto de quiebre, ese momento en que tiene que haber una inflexión de la tendencia y cambiar el rumbo, tiene que aparecer. Pero tiene que aparecer no porque obra y gracia del Espíritu Santo, tiene que cambiar este punto porque nosotros lo inducimos, porque nosotros lo planificamos, porque nosotros lo proponemos. Entonces, en Lima, por decir, creo que el punto de cambio, el punto de quiebre, se está dando a partir de la implementación de la Autoridad Única de Transporte. Entonces, esta Autoridad Única de Transporte tiene el gran reto de implementar medidas tanto en lo que es el transporte masivo como el transporte no motorizado, o el transporte en bicicleta o el transporte peatonal. Entonces, es una visión holística donde el punto de quiebre lo van a tener que generar con esta Autoridad Única. En provincia pasa lo mismo, o sea, cada realidad de provincia tiene que tener una propuesta para que este punto de quiebre encontremos y empezar a trabajar coordinadamente con las diferentes instituciones, con las diferentes empresas privadas, para que se genere ese punto de quiebre y a partir de un plan, a partir de una propuesta, esto va a cambiar. Y otra variable importante es la variable tiempo, que esta curva tiene que ser en el menor tiempo posible. Puede ser en 4 años o en 25 años. ¿Eso de quién depende? De nosotros, de los políticos, de los técnicos, de todos los que de una u otra manera tienen que tener clara la visión de movilidad, la visión de transporte y la visión de las propuestas que deben de ser acordes con nuestra realidad. Entonces, es importante tener estas visiones de cuándo queremos cambiar, en qué momento queremos cambiar y en cuánto tiempo queremos cambiar. Y como ejemplo, vamos a ver algunas cosas que hemos trabajado, como es el caso de San Isidro. La Municipalidad de San Isidro
en la gestión del 2015 al 2018, trabajó intensamente esta política de movilidad sostenible. Entonces, lo que hicimos en San Isidro es hacer una prospección de atrás, qué estaba pasando, y proyectarnos a lo que venía. Para eso, una de las cosas principales fue crear la sugerencia de movilidad urbana. Esta sugerencia de movilidad urbana se desarrolló bajo algunos aspectos estratégicos. Primero, formular un plan de movilidad para saber cómo se mueven los vecinos de ese vecino, manejar indicadores, hacia dónde vamos, dónde estamos, qué cosa queremos alcanzar. Y encontramos varios datos interesantes. Por ejemplo, acá tenemos dos cuadros. El cuadro de la izquierda muestra que en el año 2005, 2004, más o menos 2005, con los datos de la cooperación japonesa, San Isidro tenía más o menos 500 viajes en bicicleta. Como no ha habido políticas que promuevan la movilidad sostenible, no ha habido políticas que impulsen este tema de la bicicleta, hubo un crecimiento vegetativo todos estos años del 2005 al 2015, un crecimiento vegetativo propio de la demanda de viajes, propio del crecimiento poblacional. Entonces, en el 2015, San Isidro tenía 4.700 viajes en bicicleta. En 2015, que se inicia la gestión con Manuel Velarde, empezamos a lo que es impulsar el tema de movilidad sostenible bajo estrategias de hacer el plan de movilidad institucional, trabajar con empresas, firmar el pacto por la movilidad con empresas. Entonces, involucramos a varios actores en lo que es la movilidad sostenible y empezamos a dar incentivos de una u otra manera para ponerles parqueaderos dentro de las empresas, en las afueras de la empresa. Entonces se construyó una red de ciclovías, había el día sin auto en bicicleta. Entonces hubo un trabajo donde ya se refleja, en el año 2016 empezó a crecer a 7.000 viajes en bicicleta. En el 2017, más o menos 15.000 viajes en bicicleta, y el 2018, que hemos dejado, estaba más de 15.000 viajes en bicicleta. Entonces, estos viajes en bicicleta son el resultado de un trabajo. ¿Y cómo empezamos a medirlo esto? ¿Cómo vemos el crecimiento? Nosotros empezamos a hacer este conteo en el segundo cuadro. Básicamente son conteos por ciclovías en el semestre. O sea, el promedio de los 6 primeros meses en esta ciclovía en 1 hora y media, que es la hora punta, entre las 7:30 y las 9 de la mañana. Entonces, por ejemplo, los que conocen Lima, o de alguna manera pueden ver en el cuadro la avenida Arequipa. En el 2015, la avenida Arequipa, en esta hora y media, de 7:30 a 9 de la mañana, teníamos 164 ciclistas. Sin embargo, para el 2018, a fines del 2018, diciembre, teníamos 389 ciclistas en 1 hora y media. Ese crecimiento, a la fecha, que es 2020, estoy seguro que estamos por encima de los 450 ciclistas, porque está creciendo increíblemente la movilidad en bicicleta. Es una necesidad. Y así sucesivamente se analizó por cada vía. En algunas creció más que otras. Arequipa es un eje estructurador, pero estas de la derecha también, ¿qué pasaba? Acá no había ciclovía. La avenida Arequipa sí hubo una ciclovía, o sea, sobre eso se potenció. Pero en estas dos de la derecha, que ya básicamente la calle Libertadores y la calle Andrés Reyes, no existían ciclovías. Entonces, el número de ciclistas era mínimo. Apenas pusimos la ciclovía, empezó a crecer el número de usuarios en bicicleta. Entonces, ¿cómo nos demuestra que una política de movilidad sostenible aplicada desde un municipio distrital fue efectiva? Con los datos, con los números. O sea, esto se evidencia de esa manera. Y podemos decir de que de esto podemos aprender para implementar en diferentes partes del país algunas políticas que se ajusten a sus realidades. A nivel mundial, tenemos un análisis también interesante que el Banco Mundial lo ha hecho en el plan de ciclovías que recientemente lo ha terminado, está a punto de presentarlo, y el Banco Mundial determina una comparación a nivel mundial de los espacios públicos en diferentes ciudades del mundo. Sería bueno de que ustedes también hagan este ejercicio en sus ciudades y después lo vamos a hacer en el trabajo taller de Cusco. ¿Qué cosa encontramos acá? Estas son las principales ciudades del mundo y acá tenemos una raya donde nos demuestra que el 30%
qué ciudades tienen 30% de espacio libre y qué ciudades están por debajo de ese 30% de espacio libre para abajo. Entonces, encontramos que solamente 3 ciudades tienen el 30% de área libre. ¿Cuáles son esas ciudades? Nueva York, Tokio y Barcelona. Son 3 ciudades que cuando uno las visita encuentra mucho espacio libre, mucho espacio, áreas verdes inclusive, pero mucho espacio libre. O sea, la planificación entre edificio y edificio es tal que definitivamente el espacio libre no te asfixia. Encontramos después más o menos ciudades entre 30% y 20%, donde ya estamos un poco ajustados, pero igualmente hay un espacio que todavía se puede manejar. ¿Lima dónde se encuentra? Lima se encuentra en 16% de su espacio, de toda su ocupación, el 16% es área libre. Entonces, no estamos muy bien, que digamos, hay ciudades mucho peores, pero creo que esto nos hace pensar de que ese espacio libre que tenemos es escaso y tenemos que de una u otra manera aprovecharlo de la mejor manera. Hoy en día las herramientas que tenemos como el Google Earth nos ayudan a hacer este tipo de ejercicios. Yo les pediría que hagan ejercicios en sus ciudades sobre 1 kilómetro cuadrado y más o menos determinen qué porcentaje de área libre tiene cada una de sus ciudades. Entonces, esto lo pueden hacer con un promedio, ¿no? Acá tenemos 3 modelos. Ciudades demasiado densas, medianamente densas y poco densas. Entonces, esto por decirlo lo he sacado de Google. Este es el estudio que hizo el Banco Mundial, básicamente, pero con Google he aplicado, en partes de Lima. Por decir, el que no es poco denso es los distritos de La Molina. Un ejemplo de los distritos de La Molina es poco denso. Entonces, en Google Earth se puede hacer este ejercicio para identificar qué porcentaje de esta es área libre. Algo medio, en el caso de Surquillo, Jesús María, Pueblo Libre, tenemos estructurada la ciudad, es poco denso. Y hay sitios bastante densos, como en el caso del Agustino, San Martín de Porres. Acá. Entonces, este ejercicio creo que es importante hacerlo para identificar qué porcentaje de área libre tiene cada una de vuestras ciudades. Porque a partir de ese parámetro podemos decir qué tan exigente tenemos que ser con las propuestas de planificación sobre ese espacio. Si estamos viendo que hay ciudades en el mundo que tienen por encima del 30% y Lima está en 16%, no es que estamos muy mal, pero tampoco estamos muy bien. Entonces ese 16% hay que cuidarlo, hay que diseñarlo, hay que verlo que se ocupe estratégicamente. Entonces, en vuestras ciudades también es importante tener estos datos, estos indicadores, para decir en qué porcentaje están ustedes de todo el territorio, qué porcentaje es área libre. Y cuando hacemos un análisis específico y óptimo, digamos, como ya hemos visto, que el 30% o por encima del 30% son ciudades óptimas, nosotros vemos de lo existente dónde está ese espacio público, o sea, ese 16% que tenemos, en qué se distribuye en nuestras ciudades. ¿Dónde, de ese 16% que tiene Lima, cómo está distribuido? Más o menos un 15-20% está en áreas verdes. Y un 30-35% lo ocupa el espacio público. O sea, este espacio público que son básicamente vías, calles, avenidas. Entonces, sobre eso hay que trabajar y ver qué se puede hacer. Por ejemplo, tenemos nosotros, específicamente en el caso de Lima, un análisis de la Avenida Canadá. Esta Avenida Canadá tiene 4 carriles por sentido, ¿ya? Que básicamente son 2/3 partes de la avenida, y 1/3 parte lo utilizan los parques, jardines, en el caso de La Victoria, más o menos. ¿Cuál es lo óptimo sobre esto? ¿Y cuál es lo que está pasando? Nosotros tenemos que rediseñar las ciudades, rompiendo los paradigmas, y estos paradigmas es de que la calle tiene que ser más multifuncional. O sea, si vemos la figura de la izquierda, donde esta es la calle Libertadores, antes de su intervención, el 80% de la vía estaba destinado al transporte motorizado, estacionamientos
y 2 carriles vehiculares. Y todavía de esos 2 carriles vehiculares, uno era estacionamiento. Entonces, definitivamente este concepto o este análisis era aplicable en esta calle de Libertadores en San Isidro. Fue rediseñada, fue reconceptualizada con un criterio: 80% para peatones y bici, 20% exclusivamente para autos. Entonces se rediseñó la vía, se amplió las veredas, solamente un carril vehicular, y se construyó la ciclovía. Entonces, el esquema de abajo muestra que la teoría se puede aplicar en la práctica. Entonces, pero estos ejemplos demandan mucho tiempo, porque requiere toda una propuesta urbana, que esta calle tenga un perfil, tenga un expediente técnico y al final la obra. Y el tiempo pasa, o sea, los tiempos políticos de 4 años de una gestión municipal es algo importantísimo a tomar en cuenta para las propuestas de planeamiento y planificación urbana y para estas políticas de desarrollo. O sea, nosotros como técnicos tenemos que ser hábiles en pensar y en decir qué tan importante, qué tan estratégico es que nuestras propuestas podemos saber venderle al alcalde para que él adopte e implemente una de estas políticas con la finalidad de que se vea y que el resultado va a ser exitoso. Porque si al final nosotros planificamos sin el apoyo político, sin convencer el apoyo político, nuestras propuestas quedan en escaparate, en el gabinete, en los anaqueles, como planes y planes y planes, proyectos no ejecutados. Entonces, es importante manejar este tipo de cosas. La figura de la derecha, que es la calle Libertadores, si bien se hizo una obra de un proyecto de inversión pública, yo creo que hay muchas calles que se pueden hacer con el urbanismo táctico. La intervención con el urbanismo táctico puede implementarse en este tipo de vías. Entonces, cuando el urbanismo táctico se implementa y se evalúa y se ven los resultados positivos, más fácil es de que se pueda hacer el proyecto de inversión pública. Entonces, cuando empezamos a aplicar este concepto, entonces, lo que les decía acá, básicamente que esta propuesta que se utilizó y entender que la calle multifuncional es aplicable en cualquier medio que nosotros podamos planificar e implementarlo a través del urbanismo táctico. Después se puede hacer un proyecto de inversión. Entonces, la variable tiempo es importante manejar, porque una gestión municipal de 4 años como que nos corta a los planificadores de que estas propuestas interesantes se puedan implementar. Entonces, cuando analizamos el costo-beneficio de la intervención de este tipo de obras con respecto a otras obras que pueden ser, el ejemplo de acá vamos a poner la Avenida Canadá. Tenemos 4 carriles por sentido y básicamente tenemos una atención de la vía de 47,000 personas por hora, haciendo los conteos adecuados por vehículos. En una hora tenemos 47,000 personas hora, porque la tasa de ocupación de los vehículos acá en Lima es 1.2 vehículos personas por vehículo. En cuanto a peatones, más o menos estamos hablando de 19,000 peatones por hora. Entonces, la suma de esto nos bota que son 47,000 personas hora que se atienden en esta vía. Si nosotros rediseñamos esta vía con este criterio, donde se pone el transporte masivo, exclusivo, transporte vehicular restringido, privado, y transporte en bicicleta, donde haya posibilidad de intervenir quitando espacio al vehículo motorizado, ampliamos las veredas, empezamos a ver que los peatones van a seguir los 19,000 básicamente. Se incrementaría 14,000 ciclistas, vehículos se restringe a los 1,500 y el transporte masivo son 5,000 personas por hora. Entonces, el beneficio que tendríamos de trasladar, de movilizar personas por esta misma vía son de 79,000 personas comparado con las 47,000 que se movían en el otro diseño. Entonces, estos análisis nos demuestran y nos permite demostrar a diferentes instancias técnicas, a los colegios profesionales,
a los políticos de que implementar este tipo de políticas, el análisis costo-beneficio va a ser mucho más rentable en términos sociales que utilizar la vía exclusivamente para el transporte privado motorizado. Entonces, sumado a estos ejemplos que estoy dando, tenemos otros ejemplos que también podemos rescatar de lo que se hizo en San Isidro, que es el tema de lo que son las estrategias de gestión. Estas estrategias de gestión son importantes analizarlas porque primero hicimos, como les comenté, el plan de movilidad del distrito, después el plan de movilidad empresarial y este plan de institucional, perdón, este plan de movilidad institucional lo replicamos en las empresas. Entonces, por ejemplo, este es un plan de movilidad empresarial de la compañía de seguros RIMAC, con la cual trabajamos muy bien. Y terminando o apoyando este plan de movilidad empresarial, tuvimos el apoyo de la Embajada de Holanda. La Embajada de Holanda, a través de una empresa que existe en Holanda, de Sisio, especialista en economía de la bicicleta, Bike Economics, implementó una metodología con estos estudios para determinar el análisis costo-beneficio para una empresa que implemente políticas de movilidad sostenible. Entonces, ¿qué resultados tuvimos? Bueno, primero vemos de lo que es el plan de movilidad en el caso de RIMAC. En el caso de RIMAC nosotros teníamos 2.360 trabajadores, ¿ya? De los 2.360 trabajadores, básicamente el 23% vivía cerca o dentro del distrito de San Isidro. La idea era de que estos 23%, un porcentaje pueda migrar a usar bicicleta con la finalidad de que se pueda cuantificar los beneficios económicos. Entonces, porque actualmente, dentro de la movilidad de los usuarios de RIMAC, no actualmente, esto era en el momento en que se aplicó el estudio, ¿no? Porque actualmente ya cambió el escenario, actualmente es el de la derecha, pero en el momento que se empezó el estudio, solamente el 2% de sus trabajadores se movía en bicicleta. Entonces, cuando empezamos a aplicar las políticas de movilidad, implementar, incentivar a los trabajadores, nosotros logramos de que la empresa RIMAC llegue el 7% de sus trabajadores en bicicleta. Entonces, sí es posible implementar este tipo de políticas a partir de estrategias. O sea, no se trata de decir, monten bicicleta y punto, súbanse a la bicicleta y punto. Hay que diseñar toda la estrategia de la bicicleta, hay que diseñar toda la estrategia primero desde la etapa de planeamiento, la etapa de construcción de infraestructura, la etapa de implementación, que en una primera etapa puede ser con el urbanismo táctico, la etapa de construcción y la etapa de gestión. Entonces, esta etapa de gestión es importante analizarla con estas estrategias, el plan de movilidad institucional. Por eso es importante que si hacemos este ejercicio, que lo vamos a hacer mañana, teniendo más respuestas, este ejercicio de formular un plan de movilidad empresarial, institucional, lo apliquemos dentro del grupo de estudiantes, que son 70 más o menos, vamos a poder analizar y ver lo que es, en qué modo de transporte te mueves, cuánto tiempo demanda y cuánto gastas, tanto en tu viaje de ida cuanto en tu viaje de regreso. Y vamos a poder tener resultados similares con un análisis y con una estrategia de lo que sería promover este tema de movilidad. ¿Qué resultó del análisis que hizo Holanda con estos datos? Encontró de que prácticamente con este dato los trabajadores se beneficiaban, después la empresa y la sociedad. Los trabajadores se beneficiaban más o menos con 140.000 soles. Y estos 140.000, prorrateado entre todos los trabajadores de este 7%, más o menos estábamos hablando de que al año cada trabajador tenía un ahorro como de 4.000 a 5.000 soles, dependiendo de muchos factores. Pero al año podía ahorrar ese monto el trabajador, al año. La empresa tenía un ahorro alrededor de los 100.000 soles, producto de lo que no alquilaba estacionamientos, producto de que había menos ausentismo de sus trabajadores, menos asistencia a centros de salud de sus trabajadores, más concentración laboral, menos obesidad. O
sea, todos estos datos se llegaron a determinar y se llegaron a sacar que era importante y se cuantificó. Y la sociedad también ganaba, ¿no? En términos de menos contaminación ambiental, menos estrés de las vías, menos claxon, así. Entonces, como hemos podido ver a lo largo de las exposiciones, las estrategias de movilidad sostenible son teóricas, pero sí se pueden aplicar y más que nada tenemos que ver qué nos sirve para nuestra realidad. Cómo podemos aplicar determinados indicadores a nuestra realidad. Construir el modelo propio. Creo que eso es el mensaje principal. No podemos tener un copy-paste, sino nosotros, a partir de entender la parte teórica, a partir de construir indicadores, interpretar los indicadores y diseñar nuestra estrategia. Bueno, más o menos un poco para terminar, ¿qué cosa es lo que falta? ¿Cómo podemos conseguir el financiamiento? ¿Qué podemos hacer para que estas cosas se hagan realidad? Obviamente, primero es el componente, la voluntad política, el equipo técnico preparado, capacitado para hacer viable este tipo de cosas. Pero desde el gobierno central se está invirtiendo muchos recursos en lo que es transporte. Y el cuadro este nos muestra de que cómo se está invirtiendo en transporte, cómo se está destinando recursos al rubro transporte y cómo se están gastando. Entonces, ¿qué nos muestran los cuadros? El primer cuadro nos muestra el presupuesto asignado a las municipalidades versus el presupuesto ejecutado. Este es un ejercicio que se hizo para Lima Metropolitana y los 42 distritos de Lima Metropolitana. Yo les pediría de que ustedes también hagan este ejercicio en sus regiones, porque esta información la tienen abierta en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. Ustedes pueden buscar allí en el portal de cuánto fue asignado a cada municipio. Entonces, y es más, el dato es histórico, o sea, desde el 2015 tenemos información, inclusive hay mucho más atrás, pero acá en este estudio, en este análisis, tenemos que 2015, 2016, 2017 y 2018. Entonces, durante estos años, ¿cuánto se asignó al rubro, cuánto se presupuestó al transporte, cuánto se desvió al transporte y cuánto ejecutaron? Entonces, al final de cuentas, encontramos de que las barras azules es lo que se presupuestó y las barras rojas nos muestran lo que se gastó. Entonces, miren cuánto ha gastado, el 75% en promedio. O sea, hay un 25% que es como un común denominador que no llegan a gastar los municipios por X razones. Pero ya existiendo ese 25% que no logran gastar, o sea, podemos pensar en que sí hay presupuesto, sí hay recursos. El segundo gráfico, el de abajo, nos dice cuánto total presupuesto total versus presupuesto de transporte, ¿ya? Entonces, el segundo cuadro acá de abajo nos dice el presupuesto asignado específicamente a transporte y el presupuesto ejecutado. Entonces, ¿cuánto se ejecutó en transporte? Entonces, igual, del monto que se les asignó, cuánto se destinó al transporte y cuánto gastaron. Igual vemos, ¿no?, que lo presupuestado fue más que lo realmente gastado. En algunos años ha sido alrededor del 64, 68, 52%, y el último, el 2018, 78%. Entonces, acá hay un remanente que puede ser destinado a este tipo de proyectos, urbanismo táctico, ciclovías, que sí hay recursos. La cosa es de que hacerlos, sincerar la información, destinar a estos proyectos. Y al final vemos el cuadro, ¿no?, del total del presupuesto y cuánto se le destina a transporte. Entonces, ¿qué cosa vemos en este cuadro, en este último cuadro? Que el gobierno todos los años va incrementando el presupuesto a las municipalidades que está destinado a transporte. Ya, con buena intención el gobierno central destina cada vez más presupuesto a transporte. Pero el destino final de este dinero, de este presupuesto, simplemente no se gasta todo, o se gastan en obras que no son de un beneficio directo, digamos, a las familias, a estos viajes cortos. O sea, estos viajes cortos pueden captar
estos recursos no utilizados con la finalidad de invertirlos en proyectos con esta visión de movilidad sostenible. Bueno, para terminar también tenemos experiencias interesantes, exitosas. Este es un gráfico que me gusta mostrarlo, de la ciudad de Helsinki. Helsinki, en el año tenemos una evolución de cómo fueron las políticas implementadas en el año 73, 87, 92, 2004 y 2019. ¿Qué cosa muestran en el gráfico en estos diferentes años? Las vías que estaban destinadas a que sea una velocidad a 30 kilómetros por hora, a 40 kilómetros por hora, 50 y más de 60 kilómetros por hora. Entonces, paralelamente a esta intervención de controlar el tráfico, la velocidad, ellos tenían monitoreado la accidentalidad. Entonces, porque ¿de qué sirve de que tú bajas el tráfico en un sitio si no vas a monitorear? O sea, bajas porque, bueno, me parece que debemos bajar el tráfico. Lo bajas el tráfico. ¿Y después qué pasa? Si no haces el monitoreo, si no haces el control posterior, no pasó nada. O sea, tú tienes que tener claro de que una política que implementes, como bajar el tráfico a una calle o a una zona, tiene que ser monitoreado para que después tú evalúes que si tu medida fue eficiente o no fue eficiente. Entonces, acá en Helsinki hicieron eso. Tomaron políticas destinadas a bajar el tráfico, a generar vías de tráfico calmado, vías exclusivas con velocidad controlada, y empezaron a monitorear lo que es la accidentalidad, la fatalidad, cuántos accidentes y cuántos morían. Entonces empezaron a encontrar, vamos, en el año 73, que fue la línea base, la mayoría de la ciudad, zona roja, que era de 50 kilómetros por hora, y algunas avenidas mayores a 60 kilómetros por hora. Empezaron la política en el año 87 bajando la velocidad, donde tenías zonas de 40 kilómetros por hora, y acá vamos viendo que empezó a bajar un poco la fatalidad, en el cuadro de la derecha. Bueno, la fatalidad arriba y los accidentes y muertos en carros de bicicleta empezó a bajar. Después, en el año 92, ya empezaron a generar zonas 30, son todos los puntos verdes, las zonas verdes, y tuvieron mejores resultados. En el 2004, estas zonas 30 se incrementaron cada vez. Y al final, en el 2019, tienen una gran ciudad con muchas zonas 30 y algunas vías donde son troncales, donde se permite más de 60 kilómetros por hora, otras de 50 kilómetros por hora, pero la gran mayoría son zonas de menos de 30 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué han logrado? Bajar la fatalidad y bajar la accidentalidad. Este cuadro es interesantísimo, pero ¿qué nos muestra? Que se han monitoreado. A lo largo del tiempo ha habido políticas que se han monitoreado. No son políticas que se dejan y no se monitorean. Creo que el monitoreo, el seguimiento es importante. Bueno, muchas gracias, pero creo que antes de terminar, quiero mostrarles algo que también estoy trabajando acá en Lima y nos va a ayudar a entender qué tan importante es el análisis de la información. Tenemos acá esta información, este es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de ATE. ATE es la autoridad del tren eléctrico, que ahora es ATU, ha pasado a ser ATU. Entonces, acá en ATU nosotros tenemos esta plataforma que se llama Big Data. Esta plataforma de Big Data lo que nos ayuda es a mostrar el análisis de viajes, porque, como les comenté, en el año 2004 la cooperación japonesa hizo un estudio de movilidad, de viajes acá, después en el 2012 lo actualizó, pero eran básicamente con encuestas. La tecnología Big Data lo que nos muestra es a partir de los equipos celulares, nosotros podemos, las empresas, en este caso Telefónica, monitorea cómo va la movilidad en la ciudad. Entonces, este monitoreo de la ciudad se traslada básicamente a un modelo que se pueda predecir y se pueda calcular y se pueda cuantificar cómo va la movilidad. Entonces, por decir, en esta plataforma que ustedes pueden entrar, dentro del Ministerio de Transportes, dentro de lo que es ARTE, van a poder entrar
ahora esto ha pasado a ser parte de ATU, pero ¿qué podemos encontrar dentro de esto, no? Por decir acá, análisis de viajes. Vamos a encontrar desde un origen, desde un destino y origen-destino. Vamos a ver desde un origen, ¿ya? ¿Dónde es el origen? Vamos a ver que es Lima Centro. Lima Centro, y a dónde, básicamente, hacia un origen-destino acá. Origen-destino. Lima Centro y hacia Miraflores. Miraflores, ponemos acá. Miraflores Centro. Vamos a hacer el perfil del viajero. Acá en el perfil del viajero tenemos el horario en que podemos querer la información. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, entonces marcamos. Después de 9 a 11 marcamos, de 11 a 13, de 1 a 3 de la tarde, de 3 a 5 y hasta las 7 de la noche. ¿Ya? Ese es el rango que vamos hasta las 9 de la noche, porque acá tenemos un rango más. Entonces, en este rango queremos. ¿En qué edades queremos? Digamos 20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, que es un poco la edad donde la gente trabaja, a partir de los 20 hasta los 49 años. Nivel socioeconómico A, B, ¿ya? A, B, C, D, ¿ya? Después, ¿qué día queremos la información? Vamos a pedir que sea miércoles, que es un día representativo. El día más representativo siempre para hacer conteos es el día miércoles. Acá nos dice después, viajes a casa, al trabajo y otros viajes. Todo marcamos, ¿no? Podemos seleccionar. Y aceptamos eso y después ejecutamos el análisis. Esto nos demuestra cuánta gente en esos rangos que hemos planteado viaja desde el centro de Lima hacia San Isidro, hacia Miraflores. Encontramos que hay 9.727 viajes. Entonces, si esto tendríamos para cada ciudad, sería ideal. Creo que debemos de apuntar a esto. Esta es una información que se puede obtener, los celulares cada vez más gente tiene, es una información que se traduce a través de Big Data. Entonces quería mostrarles esto como una herramienta de que esto va avanzando cada vez más, esta tecnología va avanzando y obviamente a los planificadores nos va ayudando. Son herramientas que podemos tener cada vez más. Y bueno, muchas gracias por su atención. A ver, quiero ver si hay preguntas en el equipo para ver. Tenemos acá. Vamos a ver qué preguntas podemos contestar. Primero, o sea, un supuesto, ¿puedo hacer para cada distrito? Esta es la pregunta, quiero ver desde arriba. A ver, ¿es necesario que todos contesten la encuesta para desarrollar la dinámica? ¿Es para todo el Perú y no únicamente para Cusco? Como les comenté, la encuesta es académica. La encuesta es para mostrarles qué se puede hacer, qué podemos hacer a partir de una encuesta, qué resultados podemos tener y cómo podemos interpretar. Entonces, es una encuesta académica, de ejercicio. Entonces, yo les pediría que todos contesten. Si no quieren, no contestan, ¿no? Pero si tenemos un mayor número de respuestas, va a ser mejor. Después, otra pregunta acá. Vamos a ver. Pero la opción solo mostraba Cusco, claro. Ese fue un error mío no decirles de que es una encuesta académica, la opción es solamente Cusco. Vamos a analizar como que ustedes viajan y viven en Cusco. Pues, básicamente Cusco, ¿no? Pero ¿cómo tiene fines académicos para que ustedes aprendan, elijan cualquier distrito? Ah, ya esto ya contestado, Eduardo. O sea, ¿es un supuesto puede hacer para cada distrito? No, es para un solo distrito, un solo video. Entonces es un análisis por persona. ¿Cuál es el software para analizar este? El software que utilizamos es el Google Form. O sea, dentro del Google encontramos ahí, mañana, que es la última clase, vamos a analizar la encuesta. Yo les voy a mostrar cómo pueden construir su formulario, cómo pueden hacer sus encuestas e interpretar las respuestas. Gracias. Concuerdo con el modelo propio a partir de las características de cada ciudad, siempre buscando la forma de que sea sostenible. Sí, esa es la idea, ¿no? O sea, tenemos la base teórica del concepto de sostenibilidad, de movilidad urbana, y ese concepto teórico es el que tenemos que implementarlo en acciones
donde nuestra realidad nos ayude a diseñar este modelo propio. El modelo propio va a garantizar que sea exitoso. Esa es mi experiencia. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que respondan las encuestas y mañana nos estamos volviendo a ver a las 5 de la tarde. Gracias.